Hola, estamos aquí a punto de comenzar la presentación del libro La Bestia. Estamos aquí con Ana, así que os invitamos a seguirnos. Vale. Vamos a comenzar, si os parece bien. Primero que todo os quiero dar la bienvenida y las gracias por asistir a la presentación de La Bestia de parte de la editorial Ruge. Que somos una editorial que estamos en Barcelona, así que nos hemos movido aquí ahora para Madrid. Y antes de estos días, cuando se iba acercando a la presentación del libro, estaba pensando qué palabras diría el día de hoy. Y hasta que en el AVE, hoy, me he inspirado y he dicho, qué mejor que poder comunicar y compartir con vosotros lo que yo sentí la primera vez que hablé con Ana. Y cuando me habló de La Bestia. La mayoría la conocéis y sabéis lo apasionada e intensa que es. Y La Bestia para Ana es su corazón abierto. Y cuando yo la escuché, me di cuenta de que aunque el nombre es bastante fuerte, hay tanto amor dentro de esta obra y tanta sabiduría dentro de ella también, que no podíamos no participar y no poder ser parte de este puente, de esta transmisión, para que esta información pudiese llegar a todos. Así que quería deciros que os invitamos al que le interese leer, al que quiera conocer esta obra, que os sorprenderá. Realmente es una historia, es fantasía, pero a la vez no lo es. Así que creo que puede cambiar muchos corazones. Así que muchas gracias, Ana, por confiar en nosotros y vamos. Todo tuyo ahora. Gracias a vosotros por hacerlo posible. Bueno, para los que me conocen y los que saben a qué me dedico, saben que para mí poner una barrera es algo que no me gusta nada, ¿vale? Así que normalmente lo que hago es saltármela. A mí no me gusta que haya una barrera ante la gente ante la que estoy hablando y yo. Me gusta poder acercarme, me gusta dar un susto de vez en cuando. Los de atrás no creáis que soy salvado. Podría hablaros un poquito de La Bestia. Lo primero que tendría que deciros es que esta obra empezó cuando yo tenía 16 años. Con 16 años estuve en una época en la que tenía muchísima rabia dentro de mí y de alguna manera tenía que salir. Y para poder sacarla dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque lo de pegarle a la pared, la primera vez que lo hice no funcionó. Fue a un pobre póster de Mónica Naranjo a tamaño natural. Me hice más daño yo que Mónica Naranjo. Sigue cantando perfectamente. Y necesitaba sacarlo de alguna manera. Y empecé a escribir. Y concretamente empecé a escribir una escena bastante violenta. Bastante, un poco como decían mis amigas la primera vez que me leyeron, un plan de qué pesada eres. Digo, bueno, pues igual sí, no sé, voy a tirar de este hilo porque me calma. Empecé a escribir esa escena y me calmó. Esa escena llamó a otra escena y esa otra a otra. Y empecé a pensar que quizás eso no era el principio. Y volví atrás. Y empecé a darle un poco de cuerda a ciertos personajes. Cuando ya tenía los personajes más o menos formados, cuando ya iba pareciendo que la historia empezaba a avanzar, se me escaparon. Pero mucho. Se me fueron. Es decir, yo quería que fuesen de aquí a aquí, una línea recta, y ellos se hacían lo que les daba la gana. ¿Por qué? Porque empezaron a tener vida propia. Tenían una personalidad que no era la mía. Yo cuando empecé a escribirlos, de hecho, veréis que en muchos de los personajes, para los que me conozcáis, veréis que en cada personaje hay algo mío. O sea, cada personaje describe una faceta de mí. Pero no soy yo. Toman decisiones diferentes, hacen lo que les viene en gana y yo al final me convertí en una mera escriba. Yo estaba viendo qué pasaba, veía las decisiones que tomaban y pues lo iba apuntando. Así, esto fue creciendo. Alrededor de 8 años más tarde, creí que ya lo tenía terminado, pero tuve que salvar bastantes obstáculos por el camino. El primer obstáculo fue mi hermano. Cuando llevaba 18 capítulos, veréis que en la obra son 11, cuando llevaba 18 capítulos, yo guardaba todo en un disco de 3,5. Lo recordaréis algunos. En un único disco. Mi ordenador me daba un montón de errores, así que no lo guardaba en el ordenador, lo tenía solo en el disco. Disco que mi hermano utilizó cierto día
disco de arranque de sistema. Si lo hubiese borrado, la información se habría conservado de alguna manera en algún lado. Como lo que hizo fue hacer directamente un disco de arranque encima, me lo borró absolutamente todo, los 18 capítulos que yo había escrito, que probablemente fuesen bastantes más páginas de las que hay ahora. Tenía dos opciones. O me rendía, o volvía a coger todas las notas que tenía, todos los documentos que había tirado a la papelera, del ordenador, quiero decir, coger todo lo que había escrito al respecto y volver a empezar. Y algunos también me conocéis, sabéis que soy bastante perezosa en este caso, tiré la pereza a un lado y dije, lo voy a hacer. Y volví a empezar a escribir. La siguiente vez se paró todo, absolutamente todo. Bueno, realmente, si lo pienso bien, hubo una primera. La primera vez empecé a escribirlo cuando escribí esa escena en la que saqué toda mi rabia, la escribí en una libreta. De aquella escribía muchísimo a mano, ahora escribo más a ordenador. Y da igual, se pierden los archivos igual, es una maravilla. Pero por aquella época lo escribía en una libreta. Y cierto día la libreta desapareció. La busqué por todas partes, puse patas arriba a mi casa, puse patas arriba a mi mochila, etc. Estaba en el instituto, 16 años. La libreta no aparecía. Intenté reescribir. Dije, venga, va, estaba todo en tu cabeza, lo sacaste en algún momento, la rabia se había ido, lo que había era preocupación, era miedo, era quiero volver a hacer lo mismo que había hecho, la escena no salía. Era horrible, todo lo que escribía me parecía penoso, nunca llegaba a la calidad que tenía lo que yo había escrito en esa libreta. Tiré todo, todos los papeles a la papelera. Encontré la libreta. Me la había dejado en el instituto, en la cajonera de la última silla, me tenían en la última silla, pero como veían que yo en la última silla no prestaba atención, me pasaron a primera fila. Así que yo no recordaba que mi libreta estaba en la última fila de clase. Cuando la encontré y leí esa escena, cualquier cosa de las que había escrito y tirado era 1000 veces mejor. Era horrorosa. Y ahí fue cuando empecé a escribir. Pues después de ese primer encontronazo con la pérdida, después de que mi hermano me borrara los 18 capítulos, seguí adelante. Y durante 8 años, estuve trabajando en esta novela. Cuando terminé, todo el mundo me decía, ¡guau, tía, publica, venga, que tú puedes, tal! Y había ese miedo, ¿no? El miedo, supongo que un poco al rechazo, a que lo envíes a una editorial y te diga que no. Yo tenía siempre, en todos los buscadores que utilizaba, pues Google Chrome, Explorer, siempre tenía en la pestaña de marcadores guardadas varias editoriales que aceptaban originales para pues, la página de envío, para enviar el original. Cada vez que yo me decidía y decía, hoy lo envío, entraba en una página de una editorial, hemos dejado de recibir originales. ¿Esto es una señal? Esto es una señal, yo no tengo que publicar, seguro que la novela es malísima, no la voy a enviar. Me pasó con varias editoriales, la última de todas fue Gigamesh, los que publican Juego de Tronos. Ahí ya dije, si Gigamesh no va a querer nadie, aún así todavía tengo guardada a día de hoy la de Minotauro. Pero a mí me gusta moverme por señales. Y esta señal, el hecho de que estemos aquí más de 15 años después de que yo empezase a escribir esta obra, viene por uno de los asistentes que en una cena, que nada tenía que ver con la literatura ni con ninguna otra cosa, estábamos hablando, y hablando de salir de la zona de confort, yo le dije que uno de mis propósitos de este año era salir, de este año no, del anterior, era salir de mi zona de confort y enviar la novela a una editorial. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué quieres publicar? ¿Qué quieres? ¿Dinerito, no? Y dije, no, me gustaría llegar al máximo número de gente posible. Me gustaría que todo el mundo pudiese comprar esta novela, leerla y disfrutarla. Por lo menos tanto como he disfrutado yo persiguiendo a estos personajes cuando se me iban por los cerros de Úbeda. Y esta persona me dijo, te voy a ayudar. Y en ese momento, te juro que pensé, ¿qué me va a ayudar este? Y me puso en contacto con otra persona que me acabó poniendo en contacto con Nuria. Fue una señal. Lo tomé como una señal. Además, le envié a Nuria en esa vorágine de gafe y de ceniza que tengo alrededor de mi vida siempre, le envié la novela a Nuria y me equivoqué con una letra de la dirección de correo electrónico. No le llegó. Pero Nuria me volvió a preguntar, oye,
Oye, ¿hay algún motivo por el que no me haya llegado tu novela? Y se la volví a enviar. Fue como una serie de señales que me pusieron en camino de vamos a hacer esto. Y las seguí. Y bueno, aquí estamos, ¿no? En el momento en el que abrí en la caja con los 12 ejemplares y que me había llegado a casa, después de también una serie de catastróficas de fichas, una semana horrorosa, llegó la caja, abrí la caja y se esfumaron todas las preocupaciones. Y fue uno de los momentos más felices de mi vida, el poder tener esto. Dije, hey, lo he conseguido. Así que nada, simplemente me gustaría compartirlo con todo el mundo, con toda la gente que me aprecia, me quiere, que sois la gran mayoría, si no, no estaríais aquí, y con mucha más gente. De hecho, he hecho una campaña lo más fuerte que he podido a través de Twitter para que vinieran Ana Milán, Sandra Barneda y algunas otras personas más, pero por lo que veo no ha funcionado, una pena. Habría estado bien. Igual no que vinieran ellas, pero que hiciesen algún comentario para mandarme a sus seguidores no habría estado mal. Me da igual, una amiga que tengo ha sido editora en Londres, ahora lleva una galería de arte, es muy polifacética la mujer, y me ha dicho, Ana, no te preocupes, si no va gente a la presentación, que estoy tranquila porque casi hemos hecho pleno, si no va gente a la presentación, no te preocupes, esto no funciona por una presentación, da igual cuánto mueva un libro o una editorial, no va a salir el libro porque la editorial haga mucha publicidad. El libro va a salir por el boca a boca. Exacto. Así que os voy a convertir en mis mensajeros. A los que os llevéis un libro, lo leeréis y si os gusta, ojo, no voy a obligaros, si os gusta, sí me gustaría que le dieseis difusión por todos los ambientes que conozcáis y que creáis oportuno. Y nada, espero que disfrutéis de ella tanto como yo disfruté escribiéndola, que es mucho. Que sepáis también que se supone que es la primera parte de una trilogía. Es una novela completa, cerrada. Es una novela con su principio, su nudo y su desenlace. A mí me enseñaron desde siempre que todo tiene que tener una presentación, un nudo y desenlace. Cuando tú coges las 3 películas del Señor de los Anillos y te ves la primera, tiene su presentación, su nudo y desenlace. Por eso la película está bien. La segunda es un capítulo de la primera. Es el segundo capítulo. No tiene una presentación, no tiene un nudo, no tiene un desenlace. Es un capítulo más. Entonces yo no quería hacer eso. Quería que cada historia en sí misma fuese una historia completa. Así que esta historia tiene un principio, un nudo y un desenlace. Si no os gusta, no tenéis por qué seguir leyendo. Si os pasa como a mí, que os enamoráis de las protagonistas y estáis dispuestas a seguirlas a través de toda la península, tenéis un mapita también, pues os invito a que esperéis, espero que no otros 8 años, a que pueda terminar la segunda parte. Está proceso, ¿eh? Está proceso. No empieza de cero. Copia de seguridad. Sí. Esta vez tengo como 20 copias de la segunda. La primera ya nada, ya está tal. Pero de la segunda tengo como 20 copias en 3 ordenadores distintos, probablemente. Así que nada, no sé si tenéis alguna pregunta, algo que pueda inquietaros, algo que queráis saber. ¿De cualquier cosa? ¿Sí? Yo tengo una. El título yo sé de qué trata la novela, ¿no? Pero aún así, el título es un título que al principio choca. Y la mayor parte de las personas cuando ve el título dice, como que me va a pasar algo si cojo esto. Entonces, ¿por qué este título? Pues el título realmente no deja de ser, digamos, una manera de identificar a la protagonista. Cuando leáis el libro veréis que la protagonista es una persona bastante compleja, siendo una persona muy simple. Es una persona, no es la típica heroína. A mí lo de las cosas típicas no me han gustado nunca y... a mí las cosas típicas no me han gustado nunca, así que siempre he intentado huir de ello. Y no quería que fuese la típica heroína que puede con todo, que tiene hiperpoderes por todas partes. Los tiene, pero no lo sabe. Entonces es una persona que se va descubriendo a sí misma cuando las circunstancias y
digamos un poco lo que tiene dentro, esa bestia que tiene dentro, la obliga. Por eso, realmente, lo importante de esta novela, lo que pone a andar, el motor que hace que la historia se mueva, es esa bestia. Es la que motiva el empezar a andar. No podía llevar otro título. Además, tengo un amigo que me dijo, es un buen título para la primera novela de una trilogía. ¿Cuáles son los otros dos? Y dije, este y este. Me gusta. Vale, genial. Un tío al que le encanta la literatura fantástica. Cuidado, que hay algo que me ha sorprendido bastante. He tenido unos cuantos lectores beta tester y he intentado buscar los rangos más amplios posibles. He cogido personas a las que les encanta la fantasía, personas a las que no les gusta nada la fantasía, sin saberlo incluso, y la han leído y me han dicho que les ha gustado. Odio la literatura fantástica, pero no he podido dejar de leer. Digo, wow, algo he hecho bien. Además, que sepáis que llevo 8 años. 8 años. Gracias a esta novela llevo 8 años con una persona. Os parecerá una tontería, pero cuando la novela ya estaba escrita, hace más de 8 años, pero bueno, cuando la novela ya estaba escrita, hablando un día en un chat público con una amiga, le dije que había escrito una novela. Y me dijo, oh, yo quiero leer eso. Y dije, pues si quieres, te la paso. Y otra persona que estaba en ese chat público dijo, yo también quiero. Y se la pasé. Pues venga. Las siguientes 3 veces que yo entré en el chat, esa persona estaba hablando maravillas de mi novela. Eso como que te sube un poco el ego. Pues gracias a esa novela conquisté a la que hoy es mi novia y pues eso, llevamos 8 años juntas. Así que le debo bastante más a esta novela que la satisfacción de haberla escrito. La tengo feliz como una perdiz porque desde hace 8 años lleva todos los días haciéndome algún comentario al respecto para que la publique. Así que está súper feliz porque por fin lo he hecho. Bien. ¿Alguna pregunta más? Una preguntilla. Entonces yo creo que esa novela con todos los personajes realmente lo que me interesaron mandando a Ana. En parte sí. Es decir, a mí me... ¿O en qué parte de tu... somos mucho y normalmente con el cambiamos, cambiamos. Pero ¿en qué porcentaje también sigue quedando? Pues me ha pasado algo muy curioso, sobre todo en los últimos años, al ir haciendo un poco recopilatorio de mis propias vivencias, me he empezado a dar cuenta de que más que un resumen de mi vida anterior, esto ha sido una predicción de mi vida futura. Muchas de las cosas que habían pasado en la novela me han ido pasando a mí con el tiempo. A ver, obviamente, no he matado a ningún dragón, ni nada por el estilo. Igual metafóricamente sí. Efectivamente. Metafóricamente sí he tenido que enfrentarme a algún dragón, sí he tenido que recorrerme unos trechos enormes, sí que he tenido que vadear ríos que no eran incruzables y sí que he tenido que enfrentarme a hordas de bandidos. Metafóricamente. Entonces, con el tiempo me he ido dando cuenta de que muchas de las situaciones que se han descrito en esta novela eran proféticas en su momento. Digo, voy a tener cuidado escribiendo la segunda, porque igual la lío parda. Pero, ¿qué porcentaje hay en cada personaje de mí? No podría decirlo, pero probablemente hasta el secundario más secundario, que solo aparece para decir una frase, tiene algo de mí. Porque a mí me han enseñado en la vida que solo puedes escribir sobre lo que conoces. Intentar escribir sobre cualquier otra cosa es absurdo. Lo hice una vez, me dijeron que lo había conseguido, que había reproducido, concretamente era un relato, un pequeño relato que empezaba describiendo la ansiedad por coger un cigarrillo. Yo no había fumado nunca cuando escribí ese relato. Y me dijeron, buah tía, es exactamente lo que tú describes es lo que siento yo cuando necesito un cigarrillo. Y dije, ostras, voy a fumar a ver si es verdad. Sí, es verdad. He dejado de fumar ya, gracias a Dios. Y efectivamente yo tengo que escribir de lo que conozco. Entonces, para poder saber qué piensa o cómo actúa una persona o qué le lleva, qué le motiva a hacer ciertas cosas, pues en parte mucho tengo que sacarlo de mí, porque es el único sitio del que puedo sacar. Yo los pensamientos por ahora no he aprendido a leerlos.
tengo que sacar de mí todo lo que pueda. Por eso es muy fácil que la gente que me conozca, obviamente el que no me conoce de nada no me va a ver a mí ahí. Aunque Nuria me sorprendió cuando me dijo que sí, que me había visto. Dice, hay mucho de ti en esta novela. Y digo, ¿será? ¿Me ha cagado? Otra de las señales que me llevó a publicar aquí. Y eso, quien no me conozca no lo va a ver, pero los que me conozcan sí dirán, ah, mira, esta es una frase que suele decir mucho Ana. Aunque solo sea eso, una frase. Ah, esta frase la dice mucho Ana. Lo vas a encontrar en unas cuantas frases. Me repito más que la pulgada. Habrá un poco en cada uno. Probablemente en la que más, en Roja, en la protagonista, habrá mucho más que en nadie. Pero probablemente hay un contrapunto en la coprotagonista, en Lía, en el que incluso hay más de mí, pero no lo sabéis. Ni siquiera los que me conocen bien. Esa era mi segunda pregunta. ¿Quién es tu personaje favorito? ¿Por qué? Mi personaje favorito. Esa es una buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta. Pues no la conocéis, no es ninguna de las dos protagonistas. La conoceréis cuando leáis la obra. Mi personaje favorito es Donna. Es un personaje que nació como excusa, era mi excusa, y creció tanto y se me escapó tanto, fue el personaje que más escapó a mi control, que realmente se convirtió en mi favorito probablemente. Ya me diréis lo que opináis los demás. ¿Alguna pregunta más? Supongo que no me hemos traído la pregunta. Yo quiero saber cómo te sientes en este momento. Yo creo que aquí hay muchos que llevamos esos 8 años o incluso más sabiendo que tú querías hacer esto. No te creas. No te creas. He descubierto una cosa. En los últimos 8 años, que realmente es el tiempo que llevo como policía, no he hablado con mis compañeros apenas de mis ansias de escribir. Los que me conocéis de antes, los que me conocisteis justo cuando yo escribía, tú aparte tuviste la mala suerte también de ver el proceso en el que dejé de escribir. Correcto, por eso. Luego lo volví a La retomar. emoción, ¿no? De decir, mira, después de incluso haberlo dejado. Lo cuento un poco porque veo caras de exasperados y conozco de qué estaba hablando. Yo entré a trabajar, mi primer trabajo, recién salida de la carrera, empecé de prácticas en una empresa de e-learning. Hacíamos cursos para internet, para empresas, para grandes empresas. Era un trabajo que exigía muchísima creatividad, exigía escribir, exigía exprimirte el cerebro al máximo y aparte también ocupaba mucho tiempo. Dejé de escribir por completo, porque toda mi creatividad se la llevaba al trabajo, aún así no fue suficiente. Yo quiero pensar que me usaron de cabeza de turco y no que era verdad lo que me dijeron cuando me echaron, que fue, bueno, cuando no me renovaron el contrato, que fue no vales para esto, después de año y 3 meses, currando yo sola en varios proyectos. Quiero creer que me usaron como cabeza de turco porque la cagaron bien en un curso y necesitaban a alguien a quien despedir y yo era la única que todavía no tenía contrato indefinido. Era fácil sumar dos más. Vale, te voy a interrumpir porque es que hay que decir, eso pasó hace 15 años y yo ya la recuerdo porque la conozco porque era mi compañera de trabajo. Ya decía que quería hacer esta novela. Entonces, no solo son los 8 años que le ha llevado a escribirla, sino que su primer pensamiento... Con 16 empecé, con Claro. 16 años. Entonces, por eso me gustaría que de verdad nos contaras ese sueño hecho realidad casi después de 15 años, 20 años. ¿Cómo lo estás viviendo? Cuéntanos. Pues llevo todo el día siendo un flan. La idea que tenía yo, me quedé muy tranquila gracias a una de las personas que están aquí, porque yo pensaba que no iba a venir nadie. Ah, vale. Y me dijo, no te preocupes, yo convencí a todo el grupo y se viene conmigo, nos vamos a comer, nos vamos a tomar una copa y nos vamos a ir. Y dije, uff, bueno, por lo menos voy a tener a 5 personas ahí, ¿sabes? Ya es algo, entre 5 personas, Alba que viene, este que sé que viene de Palma y alguna persona más, que hay gente que ha venido hasta desde Palma de Mallorca, eso, gracias. Y yo creo que me hacías así y me descalabraba entera. Es que no te lo crees. Le pedí a mi jefa salir 1 hora antes y me dijo, sí, vete por Dios. Lo conté antes, no sé si habías llegado o no, que el momento en el que abrí la caja, porque entonces yo miraba esta Navidad y es el mejor regalo de Navidad que me he hecho en la vida, cuando abrí la caja y me encontré con esto,
Fue una semanita mala, muy mala. Y estaba muy cabreada, estaba con un nivel de frustración bastante alto. Puede darme mi madre, la última vez que dije esto en público, mi madre dijo: ¡Oh! ¡No veas cómo estaba! Sí, efectivamente, estaba muy desquiciada y mi madre me vio abrir la caja, me vio la cara que puse cuando saqué la novela y dice: ahora sí. Ahora sí. Y esa es la sensación, es un ahora sí. Está aquí. A veces todavía no me lo creo. Lo veo, aparte me lo he puesto como foto de perfil en casi todas las redes sociales porque no me lo creo. Tengo que verlo mucho. Además, me quedé sin mi ejemplar, o sea, de los 12 libros que me llegaron a Galicia solo tengo que algo. Desaparecieron todos y me quedé sin mi propio ejemplar. No tengo mi ejemplar para... Lo primero que dije fue: según lo reciba me lo voy a volver a leer. Que ya es vicio. Os puedo decir, Nuria, que no hace mucho, 2, 3 meses, sí, hicimos la última corrección. Pero tuve que volver a leer enterito y encima que tardé. Nada. Sí, es intensa, es muy Estaba intensa. empachada ya, estaba completamente empachada ya, y aún así, cuando lo recibí dije: lo voy a volver a leer. No he podido. Hoy me llevaré un ejemplar y lo voy a volver a leer, pero con calma esta vez, no en 2 días, espero, porque me cansa. Pero sí, que podré volver a leérmelo. Y esta vez lo que me encanta es volver a leerlo en un formato que aparte yo adoro, que es el libro en papel. Y los que me conocéis me veis la cara. No hay mucho más que explicar. O sea, realmente es uno de los hitos de mi vida. He sido feliz. Con este libro en las manos he sido feliz y probablemente lo seguiré siendo más tiempo. ¿Algo más? María, sé que tienes una, estás pensando en alto. Bueno, porque te conozco muy bien, pero no estoy de acuerdo con el vídeo publicitario que hiciste. Podrías estar en una etapa de tu vida con mucha furia, pero tú realmente no tienes mucha furia. O sea, no te voy a responder yo. No te voy a responder yo. A ver, yo puedo decir que vivo con 4 metros cuadrados con esta persona. Me dice que no tengo furia y un día le eché una bronca descomunal por ofrecerle 5 veces a hacerme la cama. Nada es como una mano para mí. Quiero decir que he leído la copia sin corregir. Me volveré a leer el libro, me lo voy a comprar, evidentemente. Soy fan de todo lo que hace y estoy esperando que haga otro. O sea, el siguiente está en proceso. Eso es así. Que los que te queremos estamos orgullosos y que el lector va a estar encantado, encandilado. Sí, es verdad que mucho de ti, engancha. Me lo leí en 2 días también. O sea, y me cuesta mucho leer en pantalla y lo hice. Y lo estoy deseando tener en papel y volverme a leer y que lo lea Isaac. Y que no está aquí, pero como si estuviera, pues está trabajando. Yo no estaría aquí. Y que es un orgullo, no solamente para la corporación, sino a nivel de amistad y del todo. Y que te deseo lo mejor y que espero que sea el primero de muchos. Y para una vez que me maquillo no jodas. Ya, tío, que yo soy maquillaje. No sé si queréis saber algo más. Me voy a ir por ella. Claro, porque me la pone difícil. Yo digo, mira, vas a estar sentada, no vas a estar de pie. Oh. Paulado, si me siento así, me siento paulado. Sí. El infierno. Literalmente, el infierno. No es mucho spoiler, ¿vale? Porque creo que hay 4 o 5 páginas antes de que entréis en el infierno. Así que, sí, vais a pisar el infierno. ¿Hay un cartel que avisa o algo? Sí, lo veis enseguida. ¿Hay un cartel? Sí, por supuesto. Hay un portal, hay una puerta. Aparte de una puerta, la cita que escogí para ilustrar esta obra es la inscripción de la puerta del infierno de la Divina Comedia de Dante. Mira que te gusta, vale. Era un poco la idea con la que al final bajé el infierno, porque ya os digo, esta novela no empezó en el principio, empezó un poco más adelante, y cuando empecé a retroceder, la idea del infierno, por aquella época estaba leyendo la Divina Comedia, no fue casualidad, y me gustó esa idea del infierno, me gustó esa advertencia en la puerta, me gustó y me inspiró realmente. Y veréis, o sea, en este infierno obviamente no es un infierno tan estructurado
como el de Dante, porque yo soy bastante más caótica y tenía que reflejarlo también, pero sí, tiene muchos puntos del infierno de Dante. Sí. En el fondo, con ese cartel, o sea, nos marcas un poco como la decisión de querer entrar o no, ¿no? Muy crudo eso. La portada, lo estuvimos hablando Nuria y yo antes de que llegarais antes de que llegara nadie, y me decía lo difícil que había sido, porque aparte de que a ella le pasaron un montón de imágenes que descartó antes de que yo las viera, porque me ha conocido muy, muy bien en muy poco tiempo, cuando me pasaba alguna a mí, yo decía, no, esto no. Y la idea que la persona que dibujó la portada tenía al hacerla, la idea, después de haber leído el libro, de la bestia, que es un poco lo que aparece representado en esta segunda mitad, la idea de la bestia era muy distinta, porque la bestia que hay en la novela es muy distinta. Pero yo en ese momento pensé, es la portada de un libro, esta se va a ver. Y le van a echar mano. Esto lleva fuego, nena. Así que la hice un poco más efectiva. Tiene su explicación también, es decir, no la sacamos de la nada. O sea, efectivamente la bestia en algún momento fue así. Y me gustó quedarme con esa imagen de la bestia. Y la verdad, te has metido. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, la primera opción que me dieron fue la otra. Y fui yo la que dije, no. Es al revés. Vivo justificándome. ¿Algo más? Bueno, como ha sido un proceso tan largo, cuando le diste a tu rabia forma de libro, ¿entendés? ¿Era esto lo que veías? ¿Era así realmente? O sea, ¿o ha ido variando mucho? ¿Esta es la idea que tenías? La verdad, a mí me pasa algo cuando imagino algo, cuando imagino, por ejemplo, cuando iba imaginando las escenas que iba escribiendo, etcétera, las veía muy nítidas. Es decir, veía en todo momento la cara de los personajes, cómo eran, etcétera. Mi problema normalmente es que tengo más habilidad escribiendo que dibujando. No voy a poner tampoco el tope de ninguna de los dos talentos, pero la habilidad dibujando es muy pobre y nunca llega a alcanzar a mi imaginación. Entonces tampoco he intentado dibujarlo nunca, porque no, prefería tener esa imagen idealizada en la cabeza. Pero cuando imagino algo sobre mi propio futuro, sobre mi vida o mi propio futuro, las cosas como que se desdibujan un poco más. Porque hace algún tiempo, hará unos 10 años, o igual un poquito más, me leí un libro que se llamaba El Secreto, que no sé quién me lo pasaría. Y en El Secreto decían que cuando tú le dices al universo cómo tienen que ocurrir las cosas, el universo te va a putear. El universo tiene que saber lo que tú quieres. Pero no le digas cómo hacerlo, ya llegará, como quiera, a su manera. No le obligues a hacerlo de determinada forma. Yo no imaginaba una portada para el libro. Yo no imaginaba el libro en mis manos. Yo imaginaba una situación, en plan de esto va a estar publicado, esto va a estar en papel, esto se va a vender, pero no imaginaba más. No concretaba más. ¿Por qué? Porque ya el universo me diría cómo iba a ser. Ha sido así. Probablemente ha superado bastante mis expectativas. Lo cual es bastante para mi gusto es bastante más satisfactorio. El no hacerte expectativas, pues si no luego te las cargas. Y es frustrante. Prefiero no planear mucho y no estructurar mucho mis fantasías de futuro porque cada vez que hago un plan se rompe. Bueno, has dicho que tu novela es fantástica. Yo lo poco que te conozco me parece que no cuadraba en ese tipo de literatura, que es más profunda. Por otra parte, lo que conozco de la obra es la contraportada, que he leído lo que he podido y bueno, sí me gustó, me parecía que iba a encontrar algo ahí, no sé, ensayo, algo de biografía tuya o no sé de qué. Pero yo tampoco he leído nunca literatura fantástica, no más en el ensayo y estas cosas. Entonces, no sé qué puedo decir. Pues aquí tengo una discusión con Nuria, porque puedes tomarte la novela como una obra fantástica, como
una obra de literatura fantástica, que probablemente es lo que haga la gran mayoría de la gente que lee literatura fantástica, y es lo que durante muchos años hice yo. Yo me leí El Señor de los Anillos con 12 años, yo era un mico, yo lo único que veía era dragones, hobbits, enanos, elfos y poco más. Mi hermano me puso las pilas, no esperó mucho, con 13, 14 años mi hermano me puso las pilas y me empezó a explicar de qué iba El Señor de los Anillos. Y me dijo, esto es la Segunda Guerra Mundial, nena. Digo, esto está explicándote, estos son los aliados, estos son los nazis, esto tal, esta es la batalla de tal, esto es cual. Y dije, wow, ¿en serio? ¿En serio se puede hacer eso? Entonces yo lo que creo que he hecho con esto, quizás un poco inconscientemente, porque yo lo que intentaba era perseguir a esos personajes que se me escapaban un poco, he volcado mucho de lo que más me gusta a mí de la fantasía y de la ciencia ficción, que coge al ser humano y lo destroza. Lo destroza a vista del resto del mundo. Es decir, el ser humano no es perfecto, nunca lo ha sido, nunca lo va a ser, tiene muchísimos defectos y sobre todo la ciencia ficción, más que la fantasía, lo que hace es enseñarte esos defectos hasta el límite. Si me leo una obra de ciencia ficción, normalmente va por trilogías también, igual que la fantástica, tardo como mínimo 6 meses en poder volver a leer ciencia ficción, porque te pone delante lo peor del ser humano. Y yo aquí he intentado hacer lo contrario. Yo aquí he intentado poner a una persona normal, completamente normal, a una persona que según salió de su pueblo la lió parda y tuvo que apechugar con las consecuencias, y enfrentarse a toda esa maldad que lleva dentro, intentando mejorar, intentando conseguir ser libre, e intentando conseguir ser una persona. Yo creo que eso es un poco la evolución que por aquella época iba tomando yo. Pero sí, es verdad, ese libro tiene mucho de mí, ese libro tiene muchísimo a nivel personal y muchísimo a nivel crecimiento y a nivel... no me sale la palabra, ¿me echas una mano? Tiene, yo creo que lo que tiene esta obra es que no es solamente la fantasía que tú puedes entender en esto, sino que hay un contenido que te impregna lleno de emociones. Además te muestra lo que ya ha dicho Ana, que son sus personalidades, pero además hay un mensaje, y ese mensaje, esa fuerza que nos dice, estás en el infierno pero puedes salir. ¿Y cómo sales? Intégralo. Eres parte. No tienes que pelear contra él, tienes que aceptarlo. Ese es se trata de eso, es un poco de filosofía, un poco de tal, pero a mí, chico, no sé, si le metes dragones, espadas y bosques fantásticos, pues me mejora mucho la historia. Supongo que tiré por ese camino. Siempre me ha costado mucho leer, ya que dices lo de tal. Por ejemplo, cuando intenté leer a Eckhart Tolle, que aparte es uno de tus autores favoritos, me costó horrores, porque no seguía una línea argumental, no seguía una historia. Sin embargo, tu cuento, El árbol de los sentimientos, fue bestial para mí, porque te estaba dando una filosofía y tienes que hacer esto y esto otro, pero una historia. A mí si me das una historia, me da igual lo que me vendan, lo compro. Y siempre he creído que es la manera más fácil de comunicar y de llegar a la gente. Cuando yo voy a dar charlas a los colegios, a los niños, la manera que tengo de conectar con ellos es contarles algo. Cuando yo les estoy diciendo, porque el acoso escolar es esto, tal, ves a los niños así. Y entonces les digo, porque cuando yo era cría tenía un colega que se llamaba Rafa, ahí ya han entrado, están todos así. ¿Qué le ha pasado a Rafa? Entran directamente, o sea, ni se lo piensan, están dentro. Una historia vende mucho más. Luego, depende, si los personajes tienen relación, si no, eso ya obviamente cambia mucho las cosas. Pero, como dije, nadie puede escribir sobre aquello que no conoce. Entonces, aquí hay personajes que son reales, aunque sean parte de mí. No sé si... Tienes agua al lado tuyo, por si... Gracias por todo.
Animo. Venga. Eso. Si tuvieses que describir la obra con 5 adjetivos para venderla al público, a nuestro público de redes sociales, ¿cuáles usarías? 5. 5. Me lo has puesto difícil, ¿eh? Sí, bueno, aparte es curioso porque en vez de adjetivos me salen muchos sustantivos, pero adjetivos me está costando. Yo creo que usaría los que has usado tú. Los has usado muy bien. No habíamos hablado cuando puso la descripción de la novela en el Facebook. ¿Había sido sensualidad? O sea, sensual. Es pasión, sensualidad, suspenso. Bueno, es que lo tiene todo. Porque la verdad es que es tan apasionada, pero en todos los sentidos, y es la primera vez que nos vemos personalmente. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, señor. Me dio un abrazo ahí al subir las escaleras. Pero es que eso es lo entretenido de esta novela, que además te va moviendo, es que me asusto o me enamoro, es como, aquí como que te vas además que cada cual se imagina lo que se quiere imaginar, entonces, pues te da libertad. Sí que está muy bien, está muy bien. Y además le decía, me estoy saliendo un poco, pues le decía a Ana hace unos minutos que todas estas características y todo esto que relaciona a la novela, junto con lo que era el diseño de la portada, decía, a mí yo sabía que aquí el punto más difícil de decisión, de aceptación, no era Ana, era Alba. Yo no la conocía, pero yo lo sabía. Yo decía aquí... La portada ya la di por imposible y dije que no, que vaya así, pero es que el hombro de la... Entonces, cualquier descripción que estuviese en la novela, yo decía aquí, yo tengo que lidiar con 2 personas. Sí, sí. Y pocas veces le he dicho lo de, es que Alba opina que... No, es que no hace falta. No. Se ve. Pero es una buena crítica y Es genial. y me hace ver, es lo bueno, que me hace ver, ella es bastante más racional que yo soy bastante más pasional y bastante más descontrolada, y ella es mi parte ordenada y mi parte, bueno, a la vista. Yo soy la que tiene el armario completamente ordenado por dentro, ella lo tiene hecho un desastre, pero ella todo lo que está fuera lo mete para el armario para adentro y entonces todo parece ordenado. Nos complementamos bien. Le he dejado ya su parte del armario por imposible. No, yo ahí no me meto. Pero sí, o sea, yo voy dejándolo todo desperdigado y todo a la vista y ella prefiere el orden a la vista, pero luego sí, luego de fondo yo soy bastante más ordenada y ella lo contrario. Entonces, como me aporta ese contrapunto, suelo intentar, de buenas a primeras, y me lo dirá ella y me lo confirmará, siempre le digo que no. Cada vez que me dice cualquier cosa digo no. A los 5 minutos ya me lo estoy pensando y digo, bueno, podría ser que... Y luego la idea es mía. Llevamos 8 años, o sea, tiene que ser el secreto del éxito. ¿Pero la novela es tuya o de Alba? Ya está, mira, suerte tengo que ya estaba escrita y la conquisté con ella, que si no... La segunda ya no digo nada. Yo tengo una pregunta, pero para la editorial. Oh, vamos. Porque seguro que esas respuestas que necesitamos para salir a las redes, seguramente la editorial lo va a saber mejor. Me gustaría saber en qué os pareció innovador, ¿no? Porque hoy en día, con lo difícil que es que te publiquen un libro que casi parece, no sé, es más fácil irse a Marte que conseguir que te publiquen un libro. ¿Por qué? Y más en papel, porque encima lo digital, pues sí, ¿no? Ahora ya cualquiera sube a su Amazon, no sé qué, y ya está. ¿Qué fue eso innovador que visteis, esa fuerza que visteis, que ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? Y que nos puede permitir a nosotros difundir eso por ahí? Gracias, Pero que no Paula. sea marketingiano. No, yo no. Es que la editorial Ruge es una editorial que nace con un objetivo muy definido, que es el hecho de poder ser un puente de comunicación para todos esos mensajes de personas que quieren expresar algo y que realmente les es difícil. ¿Por qué? Porque los medios, como estás diciendo, está lleno de editoriales, pero a la vez no hay posibilidades. Entonces,
por razones ya personales de mi padre, que es escritor, etcétera, pues llegué a crear esta editorial. Y sabiendo cómo es este medio y que es complejo y que la verdad es que cada vez que me meto más es más complejo, me di cuenta que la esencia de nosotros es el hecho de que el mensaje que queremos, por el cual nosotros vamos a ser los transmisores, sea un mensaje que pueda cambiar al que lo está recibiendo, que sea un aporte, que sea algo, finalmente algo que te hace, después de haber leído esta obra, te hace cuestionar, te hace crecer un poquito. O sea, esto es lo que nosotros buscamos. Hay un mensaje de atrás muy potente, por eso vais a ver los libros, a lo mejor cuando os metáis en la página y todo, que son libros que dan lo mismo si es una novela, un cuento, un libro de arte, nos da lo mismo, pero sí que tiene que haber un mensaje detrás, que no venga a estropearte el día, sino que a iluminártelo un poquito. Ya tenemos suficiente con lo que hay fuera. Entonces, esta obra lo que nos transmitió es lo que he dicho, que si bien se llama La Bestia, es un infierno, o sea, realmente tú dices, y cuando yo lo recibí dije, ostras, vamos, necesito entender por qué ha llegado a mí, porque la verdad es que hasta este momento llegan y llegan y llegan personas con obras así, distintos estilos, pero yo digo, y todos la misma línea, todos. Entonces, te vas dando cuenta que efectivamente dentro de la oscuridad está la luz. Es que es eso. Entonces, para ver la luz tienes que reconocer esta oscuridad. Es impresionante, pero es así. Por lo tanto, normalmente escribimos sobre luz y es fácil verla y es fácil disfrutarla, pero este libro trae una temática diferente. Encuentra esta luz dentro de esto que parece tan caótico. Y es cosa de verla, o sea, transmite alegría, o sea, y la mayoría, insisto, yo creo que la conocéis 1000 veces mejor que yo, pero esta esencia, esta energía, esto sale de aquí. Por lo tanto, eso es lo que nosotros buscamos. O sea, todos tenemos un mal día, todos tenemos malos ratos, malos periodos, malas épocas, pero no importa. Sí, hay que seguir y saldremos. Es así. El tema es no darnos por vencido nunca. Y yo creo que esta obra, aunque es una novela como en fantasía y con dragones y que parece como si realmente como lo llevo a mi vida, pues mucho más de lo que creemos. Es más real de lo que podemos pensar. Así que eso fue. Gracias por la oportunidad de hablar. ¿Alguna pregunta más o...? Los otros dos títulos que nos han dejado por ahí. Eso. Pues a mí me gusta que las cosas sean simétricas en cierta medida. Entonces me gustaba la idea de que fuesen muy similares. El primero sería La Bestia, el segundo sería La Orden, que también lo entenderéis cuando leáis La Bestia, y el tercero sería La Jauría. El primer libro está escrito, obviamente, está publicado. El segundo está a medias, más o menos por la mitad, aunque he vuelto al principio porque hay veces en las que cuando paras tienes que volver a reestructurarlo todo. Y el tercero, no tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar. Porque voy escribiendo, como os he dicho, voy intentando seguir a los personajes. Toman sus propias decisiones. Me he dado cuenta de que cuando me he parado, cuando en esta segunda he hecho la pausa y he empezado a tener problemas para seguir escribiendo, ha sido porque estoy intentando obligar a los personajes a hacer algo. Y porque durante 6 capítulos llevo ya, de 11 que se supone que van a ser, pues durante esos 6 capítulos les he obligado a hacer cosas. Y se resisten. Y ha llegado a un punto en el que es insostenible. Por eso tengo que volver al principio y reestructurar. El primer capítulo ha cambiado por completo. Lo tengo casi escrito otra vez y ha cambiado por completo. No cambia lo que es la esencia de la historia, no cambia la trayectoria que tiene que seguir, pero ha cambiado completamente. Porque les he dejado ser. Esta vez les he vuelto a dejar ser y les he vuelto a dejar hacer las cosas a su manera. Y he empezado un poco, me parecía que estaba dando demasiadas explicaciones. Y lo veréis aquí, las explicaciones
que creo que duran 2 páginas antes de caer ya directos en el infierno. O una página y Tened media. paciencia con el principio, que es lo que me ha dicho todo el mundo. A mí es que me cogí al principio. Realmente no, está hecho a posta. Y la gente que ha terminado el libro lo ha entendido cuando yo se lo he explicado. Es triste que tenga que explicarlo, pero mira, prefiero explicarlo ya que estáis aquí y que probablemente lo vayáis a leer, prefiero explicarlo desde el principio. Tenemos Pretende como 5 confundir. minutos, Sí, vale. para ir redondeando. Pretende confundir. Cuando yo empiezo, de la manera en que empiezo, dando explicaciones muy leves, etcétera, hay 2 personajes en el inicio y hay uno que lo sabe todo y hay otro que no sabe nada. Yo no quiero que seáis el personaje que lo sabe todo, que es la protagonista, por otra parte. Yo quiero que seáis el personaje que no sabe nada. Lo que me interesa es que conectéis con el personaje que no sabe nada. Y lo vais a hacer. Os vais a sentir confusos. Durante el primer capítulo, probablemente entero, vais a estar cagándose en mí. Luego ya os engancharéis, pero el primer capítulo vais a estar diciendo, no me estoy enterando de nada. O sea, ¿pero por qué? Pero no lo entiendo. Luego lo iréis viendo. El segundo capítulo empieza a ampliar un poco más la explicación. Y me di cuenta de que en la siguiente novela era como si fuese un capítulo más de esta. Eso que no se debe hacer. De hacer una novela a continuación de la anterior. No. Tiene que tener su inicio, su nudo y su desenlace. Y cuando me di cuenta de que no era capaz de avanzar porque no lo había hecho, volví atrás y he vuelto a empezar. Entonces, sé que hay hechos que van a seguir pasando tal cual estaban escritos, pero probablemente le pego un buen rapapolvo y del capítulo 6 en adelante hasta el 11, probablemente, lo que quede. Espero que no sean 8 años. Ya digo. Aún así, ya digo, la historia termina, es completa, no vais a echar de menos algo a posteriori si no llego a sacarlo nunca. Pues si os parece, empezamos con